¿Cómo están, cracks? Repasamos las noticias más importantes del momento en titulares. Con doblete de Darío Benedetto, Boca Juniors le ganó a Palmeiras en la ida de semifinales de la Libertadores. En la Sudamericana, Fluminense y Nacional de Uruguay empataron a un gol, mientras que el Atlético Paranaense le ganó 1-0 al Bahía en la ida de los cuartos. El Barcelona pidió en verano 40 millones de euros por Denis Suárez. Esto y las ganas de Denis de quedarse impidieron que saliera rumbo al Milan o al Napoli. Mesut Özil confesó que el mejor futbolista con el que ha jugado es Cristiano Ronaldo y al mejor al que se ha enfrentado es Lionel Messi. Qué lindo vivirlo y disfrutarlo con vos, fue el mensaje de Messi en Instagram tras el partido del Barça que vio junto a su hijo Thiago. Perdí los mejores años de mi carrera, fue un error ir ahí, dijo Alexander Lev sobre su fichaje por el Barcelona en 2008. Con Marcelo presente, el Real Madrid ya trabaja en la preparación del clásico. Para el exmadridista Christian Carenbov, el Madrid ahora depende de Sergio Ramos, pero este no está a su nivel, según dijo. Ahora es Gareth Bale quien está en la mira de Hacienda en España y tendría que pagar más de 300.000 euros de multa. Ramón Calderón, expresidente del Madrid, criticó a Florentino. Él es un ingeniero, sabe muy bien construir puentes, túneles y carreteras, pero construir equipos de fútbol no es lo mismo. El Atlético de Madrid tiene en la mira a Gabigol y al japonés Ritsu Doan del Groningen. Seré un aficionado del Manchester City y me será imposible entrenar a otro equipo como el City en Inglaterra, por el cariño que recibo aquí, aseguró Pep Guardiola. La cultura en Italia se caracteriza por cuidar el juego sin balón, hay que respetarlo. Nosotros no somos un equipo italiano, ni el Atlético de Madrid, somos el Paris Saint-Germain, dijo Tuchel criticando a su equipo tras empatar contra el Napoli. Robin Van Persie anunció que seguramente se retirará del fútbol al terminar esta temporada. Ya conoces la información más importante del momento. En unas horas los detalles y más noticias en el segundo video del día. No olvides suscribirte y seguirnos en las redes. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.